Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Quiero que vean esta imagen. Esta foto es de la isla llamada Nukuiva y es una isla paradisíaca ubicada en otro continente llamado Oceanía en la región de la Polinesia. ¿Cómo reaccionarías si te dijera que estas islas estuvieron bajo dominio económico peruano? Es una historia muy trágica pero interesante, es un tema demasiado extenso, así que trataré de contar todo muy resumido, pero igual seguirá quedando algo largo. Comencemos. En el Virreinato del Perú, había mucha esclavitud de gente traída desde África, más específicamente del Congo, Angola y la Guinea, llevados al Virreinato del Perú, y la esclavitud perduró muchos años, y no solo durante el Virreinato, también durante la época republicana del Perú. Comenzó la Guerra de Independencia del Perú y en 1821 se independizó como el Protectorado de San Martín y después se transformó en la República Peruana, continuando con la participación del nuevo Estado peruano en guerras como la Guerra de Malvinas y la Guerra de Independencia de Bolivia, pero la esclavitud seguía. En diciembre de 1854, el presidente peruano en ese momento, Ramón Castilla y Marquesado, abolió la esclavitud en la República Peruana, pero este cambio afectó a varios sectores de la población peruana, en especial a empresarios peruanos y a terratenientes que hacían uso de la esclavitud para sus trabajos y labores, además de las guaneras en el Perú, por el auge del guano que era conocido como el oro blanco. En el 15 de enero de 1861, el gobierno peruano emitió una legislación que permitía la entrada de polinesios y extranjeros al Perú para poder suplir la mano de obra en el país, así que esa fue la solución que tomó el gobierno peruano ante la escasez de la mano de obra. Desde 1857, había un empresario irlandés llamado Joseph Charles Byrne, que se hizo pasar por un francés experimentado en reclutar obreros y se ganó la confianza del gobierno peruano, así que el 1 de abril de 1862 recibió una licencia para organizar expediciones con el fin de reclutar a gente en la Polinesia y Melanesia. La empresa peruana expedicionaria tenía 4 rutas comerciales en todo el Pacífico, eran las siguientes: ruta sureña, hacia Rapa Iti. Ruta norteña, hacia las Islas Cook del Norte. Ruta central, hacia la Polinesia Francesa y la ruta hacia la isla de Pascua. Así que la empresa peruana estaba establecida y con un escuadrón de barcos. El barco de Byrne era el barco peruano El Adelante, que sería comandado por August Grossman. Partieron del Callao el 15 de junio de 1862 con rumbo a las Nueva Hébridas en Oceanía, cerca de la actual Papúa Nueva Guinea. Hicieron una parada en Nukuiva y después llegaron a Tongareva. Allí empezaron a reclutar sin coacción a los isleños. Estos firmaron voluntariamente porque había una crisis agrícola con los cocos y querían salir de su isla, así que Byrne se los llevó con contratos. Fueron 253 isleños que fueron llevados con los contratos y el 23 de septiembre de 1862 llegaron de nuevo al puerto de El Callao, de donde salió por última vez. En diciembre de 1862, meses después de la expedición peruana a Tongareva, ocurrió otra expedición peruana pero a la isla de Pascua. El capitán Joan Maristany y Galcerán lideró la próxima expedición con un equipo de barcos que eran Rosa y Carmen, barcos españoles y 7 barcos peruanos que eran los siguientes: Hermosa Dolores, José Castro, El Cora, Rosa Patricia, Carolina, El Guillermo y Micaela Miranda. Estos barcos peruanos junto a los Rosa y Carmen cometieron atrocidades en toda la Polinesia, desatando el terror. En octubre, un grupo de barcos peruanos conformado por el barco peruano Bella Margarita, Elisa Mason y el general Prim partieron a la Polinesia. El primero regresó el 24 de noviembre, el segundo regresó el 26 de enero y el tercero regresó el 6 de enero. Todos los que trajeron fueron llevados a firmar contratos acompañados de un intérprete. El 23 de diciembre de 1862, llegaron a la isla de Pascua y desembarcaron 80 expedicionarios peruanos armados a punta de fusil, así que para poder atraerlos y secuestrarlos, los atrajeron con perlas, collares y espejos y lamentablemente cayeron en la trampa y fueron secuestrados, así que después de 3 días salieron de la isla después de haber secuestrado a 349 personas. Después, las expediciones peruanas se extendieron hasta la isla de Niue en la playa Abatele. El barco peruano Rosa Patricia llegó a las playas de Niue, y los expedicionarios peruanos comenzaron a atraerlos con baratijas, y cuando los isleños se acercaron, fueron emboscados y subidos al barco. Después de eso, el barco peruano continuó su escala y llegó hasta Mutalau en la parte norte de Niue y siguió con los secuestros. Meses después, llegó el barco español Rosa y Carmen. Estaban pasando por un gran brote de disentería, así que lamentablemente muchos murieron por la enfermedad y escasez de alimentos en el barco. Solo un hombre de Niue regresó con vida después de eso.
El 23 y 26 de enero de 1863 llegaron los barcos Carolina y Hermosa Dolores al puerto de El Callao con todo el cargamento humano. Uno de los barcos peruanos contaba con la ayuda de un estadounidense llamado L. Jennings. Probablemente los expedicionarios peruanos solicitaron su ayuda porque Jennings se apoderó de la isla más grande de Tokelau. En junio de 1863, existía un pequeño poblado llamado Colomaile en la isla de Ata, en Tonga. Había un capitán llamado Thomas James Mcgrath, él comandaba el barco llamado Grecian, así que intentó secuestrar a gente en las Islas Lau pero el plan fracasó. Después intentó secuestrar en Niuaforu en donde solo consiguió secuestrar a 30 personas, iba a ir por otra isla pero el barco peruano Margarita fue emboscado. El barco Grecian no llegó a Perú, es que el Grecian no tenía licencia peruana para poder laburar. El barco peruano General Prince se ofreció para llevar a los secuestrados al puerto peruano de El Callao, en donde probablemente se encontraron cerca de Puca Puca en la Polinesia. Debido a la presión internacional de Francia, Reino Unido y los Estados Pontificios, el Perú llevó una campaña para devolver a los secuestrados a sus hogares. El barco peruano Adelante con el general Ezcurra fue designado para llevar a los secuestrados a su isla de origen, pero en lugar de llevarlos a Tonga, los llevaron a la isla del Coco en Costa Rica en donde fueron abandonados. El 21 de octubre de 1863, el barco de guerra peruano llamado Tumbes fue a Costa Rica para salvar a los que fueron abandonados. El gobierno peruano intentó justificar estas acciones, argumentando que los esclavos polinesios y melanesios eran propiedad privada del sector empresarial y no podían hacer nada. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. ¡Hasta luego!